falta un minuto para que eso suceda. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Ahorita seguimos platicando con el licenciado Rodríguez Prats y nos estamos aquí poniendo al día, ¿no? Antes de entrarnos de lleno al tema de hoy. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Pues Hugo, buenas tardes. Mira, con esa capacidad que tengo de ser breve y que tú me has reconocido en distintas ocasiones, voy a intentar en los breves minutos seis temas que se los dejo al auditorio para su reflexión, porque me parece que son temas relevantes. El primer tema: el señor presidente percibe que no puede modificar la Constitución, no tiene la mayoría calificada. Él quiere que todo el área de la Guardia Nacional, todo el cuerpo de la Guardia Nacional, se conserve dentro del área de la Secretaría de la Defensa. Y entonces presenta iniciativas que se modifican, leyes secundarias, pero cuyo texto es contrario a la Constitución. Esto me parece que es una técnica legislativa, no es la primera vez que se utiliza, pero es una técnica legislativa perversa. La Constitución es el pináculo de los documentos jurídicos, es la carta fundamental. Entonces, si tenemos leyes secundarias que están diciendo cosas que la Constitución no permite, entonces estamos violando la jerarquía, el Estado de Derecho. Esto produce ambigüedad. La ambigüedad y la incertidumbre son los enemigos del Estado de Derecho. Con toda certeza vamos a tener acciones de inconstitucionalidad y vamos a incurrir en un periodo de no saber a qué atenerse. Repito, es muy grave, mediante leyes secundarias, por no tener mayoría calificada, querer modificar lo que la Constitución, o lo que es el espíritu, la esencia de la Constitución, que está muy clara en su artículo 21, en su artículo 129, de que el ejército en tiempos de paz debe estar recluido en sus correspondientes recintos. Perdón, pero que no sería el primer tema, como trata de resolver el presidente algunas cosas, ¿no? No es el primer tema. Pero además, si ya está en los hechos, si ya venía así funcionando, me parece que es inútil no respetar la ley, no respetar la Carta Magna, la Constitución que protestó cumplir y hacer cumplir. Esto me parece. Una segunda reflexión es esta iniciativa de esta mujer, Yolanda de la Torre, a nombre del PRI, para prolongar del 24 al 28 lo que ya se concedía en el quinto transitorio. Es una reforma a la Constitución. Pero en el 24 y 28 va a haber otro presidente. ¿Por qué no dejarle al sucesor que él decida la estrategia en seguridad? Entonces, esto a mí me preocupa mucho porque ya van varias veces que el presidente insiste en que la cuarta transformación tiene que continuar. O sea, estamos en presencia, y él lo anuncia, de un proyecto transeccional. Esto me parece tremendamente grave. Si ya él hasta el 24 tenía esta atribución concedida desde mi punto de vista en forma por demás arbitraria, también abusando de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿por qué desde ahora prolongar del 24 al 28, cuando ya ni siquiera va a ser presidente? Entonces, esto me parece también una seria equivocación jurídica. Tercero, lo de la reclusión preventiva oficiosa. Aquí nuevamente incurrimos en un problema. El derecho anglosajón habla del control difuso. Esto derivó desde el principio del siglo XIX, un famoso juicio, y había un gran jurista, John Marshall, que hablaba de que la Constitución siempre debe prevalecer y debe ser obedecida por todos los órganos de gobierno. Nosotros nos fuimos sobre el esquema del juicio de amparo, o sea, la protección concentrada. Pero aquí sin duda alguna hay una contradicción. En el artículo primero, cuando se incorporó ya desde hace algunos años la preeminencia del respeto a los derechos humanos, con el artículo 19 de la
reclusión preventiva oficiosa. Parece ser que se está encontrando la posibilidad de que, sin necesidad de modificar la Constitución, que es lo que se opusieron muchos porque no tiene esa atribución, de acuerdo a varios juristas, la Suprema Corte, sí se aclare que oficioso no quiere decir automático. O sea, que el juez pueda analizar y quede a su criterio si se declara la reclusión preventiva. Esto me parece que pudiera ser una salida que equilibre y que le dé preeminencia a los derechos humanos. Arturo Saldívar lo dijo siempre, que a él no le agradaba esa reforma porque perjudica efectivamente a los que no pueden defenderse, o sea, a los pobres. Y eso es lo que tiene en la cárcel a muchísima gente inocente que no se cumple con la Constitución cuando dice que al año debe recaer una sentencia. Ahí tenemos el caso de Rosario Robles, que tuvo 3 años, y de muchísimos que están en los reclusorios sin que avancen sus procesos. Una cuarta reflexión que me parece sumamente importante es este apoyo que México da a Cristina Fernández de Kirchner por el proceso que se está siguiendo en su contra. Me parece que hay una contradicción en las palabras del señor presidente cuando él ha dicho que no se debe intervenir en asuntos internos. Y aquí se firma, junto con Bolivia, junto con otros países, junto con Nicaragua, otros países, en apoyo a Cristina, Venezuela, el apoyo a Cristina Fernández, cuando ni siquiera conocemos el final del proceso y la sentencia. Entonces, ¿qué clase de consideración tenemos para el respeto a la ley? O sea, si el fiscal argentino está encontrando elementos para proceder en contra de la corrupción. Entonces, en este caso, como por ejemplo ese apoyo que tampoco me lo explico del presidente en el caso de Julian Assange, que también ahora su familia viene como invitados al grito de independencia, que nos estamos metiendo en asuntos de otra nación. No es lo mismo en Estados Unidos el caso de Julian Assange con el de Edward Snowden. Edward Snowden sí protege y sí reclama y sí señala a Estados Unidos que hubo intervención a los particulares, pero en el caso de Julian Assange, en los famosos Wikileaks, se filtra información muy delicada de seguridad militar. Entonces, sinceramente, no veo por qué ha asumido la defensa el presidente López Obrador, inclusive conociendo los criterios de Joe Biden y de los funcionarios que sí quieren proceder y aplicar la ley al caso de Julian Assange. Cuarto punto que también me parece muy importante es el asunto de la monarquía en Inglaterra. Hay una gran discusión en la monarquía en Inglaterra sobre si debe prevalecer. Hoy hay 2 artículos que recomiendo su lectura. Por una parte, Leo Zuckerman, que dice: yo soy republicano y esto es obsoleto y esto debe terminar. Pero por otra parte, Agustín Basabe, que es muy estudioso, además es egresado de Oxford, y habla de todo este ritual. Efectivamente, la monarquía es un costo, es un privilegio de una familia que no se justifica, pero de alguna manera, si se pusiera a criterio de los ingleses, sería un asunto que los dividiera. En España ha surgido toda la información de la conducta del rey Juan Carlos I, y también hay este clamor. Ahí está el partido de Pablo Iglesias, de Podemos, que agarró la bandera de que terminara la monarquía, y vino una enorme protesta y un enorme apoyo a la monarquía. Entonces, yo sí creo que este tipo de instituciones, con todo y que no tienen un sustento de racionalidad, sí vienen de una tradición milenaria y sí ayudan a que las sociedades tengan mayor cohesión social. Y si no, ahí está dada la cantidad de ingleses que despiden a la reina Isabel, que en su sepelio, entonces esto me parece que le permite coincidencias, convergencias, que es lo que sustenta la cultura política y fortalece a las naciones. Y también lo de la Constitución,
de Chile. Esto es interesantísimo, Hugo. El documento que emergió de este constituyente que se integró definitivamente no está a la altura de las expectativas. O sea, los chilenos decidieron no queremos que continúe la constitución de Pinochet, correcto. Se logró integrar este órgano y prevalecieron los partidos de izquierda. Aquí hay algo verdaderamente sorprendente porque Carlos Marx, que siempre consideró al derecho como parte de la superestructura, como una manifestación para proteger los intereses de la burguesía, pero ahora ellos meten una serie de disposiciones que no son verdaderas normas jurídicas, y vino una gran crítica, y Chile nos da una lección más de madurez. 62% votaron en contra de la Constitución, un 38% de apoyo, pero esto junto con aquel famoso plebiscito que también se dio el 5 de octubre del 88, cuando termina la dictadura de Pinochet. O sea, Chile tiene la clase política más madura, más sensata, más equilibrada. Ha habido alternancia sin que se rompa la continuidad de muchas políticas públicas, sin que se rompa la participación ciudadana y el desarrollo económico que han tenido y la forma en que han enfrentado los conflictos sociales, y esto hay que reconocerlo también en el gobierno de Sebastián Piñera, me parece muy importante. Aquí Ricardo Lagos dijo algo que me parece que también lo está entendiendo el actual presidente de Chile, Gabriel Boric. Y dice Ricardo Lagos, Boric está entendiendo que la gradualidad es importante para darle legitimidad a los cambios profundos. La gradualidad, o sea, llevar los tiempos, ir reflexionando y no las cosas abruptas y súbitas que muchas veces desembocan en el fracaso. Golpes de timón le llamarían algunos más. O golpe o manazo en el escritorio. Esto es delicado porque la palabra cambio nos atrae mucho. La palabra cambio, el cambio viene, no. ¿Qué se debe conservar y qué debemos cambiar? ¿A qué le debemos dar continuidad? Tengamos cierta reserva sobre la palabra cambio, porque nos agrada mucho, porque de alguna manera estamos inconformes con la realidad actual y que nos vienen a ofrecer un cambio, nos agarramos y después resulta que los cambios no se dan, no se reflejan y viene el desencanto con la democracia. Estos serían los 6 temas. En materia de seguir dándole tareas al ejército, yo recuerdo que leí las memorias de Edward Kennedy. Dice que el mayor error de su hermano John F. Kennedy fue la invasión, sin duda alguna, de Bahía de Cochinos, allá en el 62, en Cuba, y que la reflexión que se hacen los presidentes es que lo que se le entrega al ejército se resuelve. Como el ejército es la institución que tiene inteligencia, que tiene integridad, que tiene todos los instrumentos, todas las armas, entonces se cree que es además incorruptible y que es la solución. Yo creo que este error vino desde Felipe Calderón, cuando Lázaro Cárdenas Batlle, allá en diciembre del 2006, cuando estaba tomando posesión, que le pide que ya no puede con la familia michoacana, va el 7 de enero del 2007, Felipe Calderón, vestido de militar, como diciendo, aquí viene el ejército y corran. Y fue al revés. Entonces, hemos venido dándole continuidad a una política que ha fracasado. Por eso creo que debemos dar la oportunidad de que el próximo presidente rediseñe una política de seguridad que nos pueda servir. Estas serían las reflexiones de los últimos acontecimientos que me parece que son de gran trascendencia y no tan solo de lo nacional, pues sino también de lo internacional, de lo que está sucediendo en Argentina, en Chile, en Inglaterra, para complementar este comentario que tan amablemente me permiten ustedes hacer todos los lunes. Sí, son interesantes, licenciado. Le pregunto así rápido sobre la realidad misma de Inglaterra, del Reino Unido. Correctamente dicho, hay quienes auguran que sí van a salirse muchas naciones de este acuerdo que tienen. ¿Usted lo ve así? Mira, hay un problema serio en Escocia, que precisamente allí estaba la residencia, ahí fallece la reina, porque una líder muy valiente, Sturgeon, que es primer ministro, ha manifestado
su deseo de que se haga un referéndum para ver si continúan en el Reino Unido. Y en el mismo caso está Irlanda del Norte. Antigua y Barbados creo que también ya dijo que sí. Sí, entonces eso va a ser un reto para la primera ministra. Boris Johnson siempre se negó, pero en aras de la democracia ellos ven que la decisión del Brexit los perjudica, porque en Escocia lo que fue el referéndum ganó el continuar en la Comunidad Europea. Entonces va a ser muy importante ver la evolución que vamos a tener ahí en estas naciones. Y yo he escuchado también que era necesario que el presidente mexicano López Obrador acudiera a los funerales. Él ha dicho que no, que el representante va a ser Marcelo Ebrard. Pues mira, yo también he sido contrario a esta actitud del señor presidente, de nuestro paisano, porque creo que estamos en un mundo globalizado. O sea, él no le da mayor interés a estar presente en la reunión de los 20, en la reunión, por ejemplo, de Davos, en no haber asistido a la reunión de los líderes latinoamericanos en Los Ángeles, lo cual fue hasta una grosería para Joe Biden. Entonces, yo sí siento que son cuestiones que vino un giro desde López Mateos, el último presidente que en realidad fue, digamos, muy casero, que fue Ruiz Cortines. López Mateos comenzó con una serie de viajes porque ya estamos en un mundo globalizado y yo creo que sí se gana mucho en la relación personal, en la relación humana con todos los primeros mandatarios de todo el mundo, y que no se siga viendo a México como que quiere aislarse, como que quiere encerrarse. Tengo entendido que el presidente ha hecho 3 viajes al extranjero, cuando ya a estas alturas todos los antecedentes, y estoy hablando desde hace varios sexenios, han hecho viajes. Aquí hay la opinión para mí de varios expertos en relaciones exteriores, como Agustín Gutiérrez Canet, inclusive, que tiene una larguísima trayectoria, que ha hecho críticas muy serias a esta ausencia del presidente en eventos en los que se requiere su presencia. ¿Cómo lo podemos entender así ya en un minuto? ¿Por qué se rehúsa el presidente a ir? Yo creo que son las cosas inexplicables del presidente López Obrador. Yo creo que se siente a disgusto. Yo creo que por su propia personalidad, que yo llegué a tratarlo, se siente fuera de base. O sea, Andrés Manuel disfruta el caminar por todo el país, el contacto con la gente. Sin duda es el presidente que ha estado más cerca de la gente. Yo siento que no es esa la responsabilidad más importante del presidente. Y los presidentes siempre le daban prioridad a los acuerdos con los secretarios de Estado. O sea, ir midiendo en cada área cómo va cada política pública, cómo vamos en educación, cómo vamos en Hacienda. Inclusive el mismo informe lo define la Constitución como el Estado que guarda la administración pública. Y el informe no contiene ese mínimo de datos que nos permitan ir evaluando cada política pública. Antes había un capítulo, era hasta largo, en educación, en Hacienda, en agricultura. Ese esquema se ha venido rompiendo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y yo creo que también el PAN, por ejemplo, y ahí yo era diputado, cometió un error cuando canceló la ceremonia del informe. Yo creo que la comunicación, el entendimiento entre ejecutivo y legislativo es necesario. Por eso, si la reforma era necesaria, que muchos coinciden en que el ejército debe continuar, el presidente debió haber hecho un esfuerzo para acercarse. Ahí vemos cómo, por ejemplo, Joe Biden, este triunfo que obtuvo de las últimas legislación que se aprobó, y convenció a una senadora de Arizona, de su propio partido, que fue él personalmente, y la convenció, inclusive a la ceremonia de donde firma, le regala la pluma, porque con ese voto, dado que estaba cerrada la votación, se logra que salga adelante la reforma más ambiciosa de Joe Biden. Inclusive hay una película preciosa de Abraham Lincoln, cómo logra la enmienda 13 para abolir la esclavitud, personalmente yendo él a platicar con los representantes. Creo que esta incomunicación, porque lo están diciendo los grupos parlamentarios, jamás han dialogado, creo que en una sola ocasión se han reunido. Ejecutivo y legislativo están obligados a coordinarse.
esta incomunicación me parece una de las cosas más graves de nuestra crisis política. Una última cosa de mi parte, y a ver si no le meto en camisa de 11 varas, y si es, pues ni modo. Pues que se le va a hacer. Porque hemos hablado hoy de la estrategia de seguridad, y también aquí luego me llegan comentarios que dicen, bueno, si el licenciado Rodríguez Prats entiende esos temas, ¿por qué no nos dice cómo, no? Ahí le voy. Para la próxima colaboración o alguna otra posterior que usted considere, ¿cómo puede darse un viraje que no violente la Constitución, que a lo mejor pueda ser eficaz en materia de seguridad? Yo sé que usted me va a decir, no, pues yo no soy presidente ni voy a ser candidato, pero debe tener alguna idea, puede ser interesante. Mira, todos los expertos, afortunadamente México tiene ya varios expertos bastante bien calificados, Alejandro Job, Eduardo Guerrero, hay muchos, Fernando Escalante, se me va ahorita el nombre, creo que es Fernando, y han hablado del esquema constitucional que inclusive viene desde la Constitución del 57 de liberal, de que debe ser órganos de el aparato civil del Estado, no militar. Y creo que sí se descuidó la Gendarmería o la Guardia Nacional, o que había creado Felipe Calderón y que estaba fortaleciendo Peña Nieto. Me parece que fue un error haberla desaparecido. Hay que fortalecer desde el ayuntamiento, desde la policía municipal preventiva. Ahí todo insisten que ahí debe estar la solución. Ahí es el meollo. Ahí es el meollo. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana entonces. Hugo, muchísimas gracias como siempre. Gracias por permitirme extenderme en estos 6 temas, pero se los dejo al auditorio para que lo reflexione. Ándale pues, hasta la próxima semana. Vamos a la pausa y continuamos con ustedes. Participa en el Maratón de Habilidad.